cómo va a suceder ese futuro urbano, esa transformación urbana a la que miramos en todos los sentidos, en aplicaciones tecnológicas, pero también en materia de sostenibilidad. Es un placer saludar y charlar en los próximos minutos con Guillermo Elena. Es arquitecto director en GES Arquitectos y Asociados. Guillermo, muy buenas. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias por brindarnos unos minutos de tu tiempo, Guillermo. Bueno, hablamos de las ciudades del futuro, ¿no? Pero antes de ahondar un poquito más en este término, que al final yo no sé hasta qué punto tenemos que hablar de las ciudades del futuro o más bien de las del presente, ¿qué es lo que estáis haciendo vosotros en este sentido desde GES Arquitectos y Asociados para de alguna forma rehabilitar las viviendas y hacerlas más sostenibles? Mira, ahora mismo nosotros desde GES Arquitectos nos estamos basando básicamente en dos pilares fundamentales de actuación. Uno es la rehabilitación y otro es la sostenibilidad o la rehabilitación sostenible, ¿vale? La rehabilitación ahora mismo es un campo importante a desarrollar en el mundo de la arquitectura por diferentes motivos. Bueno, la pandemia que todos hemos sufrido este año, evidentemente ha acelerado muchas cosas que yo creo que es un buen momento para acelerarlas e implantarlas de verdad, porque hay muchas cosas que realmente han venido para quedarse. Desde GES Arquitectos buscamos, uno, siempre la sostenibilidad y dos, la eficiencia energética. La sostenibilidad siempre entendida como aprovechar las condiciones naturales para disminuir todo lo posible las necesidades energéticas. Y la eficiencia energética como la optimización del consumo energético para unas determinadas condiciones de confort y niveles de servicio. Bajo estas dos premisas, siempre intentamos arrancar nuestros proyectos en los que siempre ponemos al cliente en el centro y en el que siempre intentamos orientarle, decirle, asesorarle en todas estas materias que, sin lugar a dudas, van a marcar el futuro de la arquitectura, de las ciudades, de la ingeniería en las próximas décadas. ¿De qué forma vamos a ver esos cambios, Guillermo? Porque sí que es cierto que a veces cuando hablamos del término, ¿no?, la ciudad del futuro o una Smart City, ciudad inteligente, ciudad más sostenible, el concepto suena muy bien, pero al final sí que es cierto que es un concepto que no deja de ser algo etéreo. En la práctica, ¿esto cómo se constituye? Con ejemplos, por hacernos una idea. Sí. Mira, sin lugar a dudas, una de las cosas que van a tener mucha importancia en el desarrollo de las ciudades en los próximos años va a ser la movilidad. Cómo desarrollar la movilidad y el papel del coche dentro de las ciudades. Yo creo que también por el tema de la pandemia nos hemos dado cuenta que las ciudades deberían poder tener otros usos, deberían poder tener otras posibilidades para que el peatón al final esté en el centro del discurso urbanístico, del discurso arquitectónico. Y en ese sentido, pues será muy importante conseguir que el coche cobre otro sentido, probablemente menos importancia, con menos presencia en la ciudad, porque al final va a tener repercusiones a nivel positivo, de nivel de ruido, de contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, la movilidad eléctrica, la movilidad en los coches híbridos, los transportes públicos, etcétera, etcétera, van a ser fundamentales en los próximos años. Ser capaces como ciudades de poder desarrollarnos. Mira, te pongo un ejemplo. Ahora mismo hay un tema que se llama las supermanzanas, que es una unidad de 400, 500 metros que agrupan varias manzanas. Se ha desarrollado en Barcelona, ya se empezó a desarrollar hace años. En Madrid se está estudiando ahora para ver si se implica el ayuntamiento, la comunidad, para poder desarrollarlo en la almendra central, y al final lo que consigue básicamente es disminuir esa relación entre el coche y el peatón, de tal manera que la velocidad del coche en esa supermanzana de 400, 500 metros sea de 10 kilómetros por hora y donde el peatón sea el protagonista. ¿Y eso qué consigue? Pues que al final el barrio tenga más vida, las personas puedan hacer más vida en la calle, más zonas verdes, etcétera, etcétera. Esta es una de las iniciativas que hoy por hoy son fundamentales para el desarrollo de las ciudades. Otra, sin lugar a duda, va a ser la conectividad, la posibilidad de poder conectarnos en cualquier punto con la fibra 5G. Ese también va a ser otro punto que nos va a ofrecer infinidad de variables, infinidad de posibilidades de las que, bueno, ahora mismo todavía no las conocemos en toda su plenitud, pero que sin lugar a dudas va a suponer también un antes y un después probablemente en la forma de comunicarnos o de poder acceder a los datos que siempre están en la nube. Interesante, ¿no? La conectividad, la movilidad, el hecho de poner al peatón en el centro del discurso, que es algo que a día de hoy pues todavía no lo estamos viendo del todo. Sí que es cierto que bueno, cada vez cobra más importancia, lo hemos estado viendo a lo largo de los últimos años. También estamos viendo cómo el coche compartido cobra más fuerza, ya no dependemos quizás tanto de tener o disponer de un coche privado, utilizamos cada vez más otras alternativas y todo esto también pues favorece, ¿no?, esa sostenibilidad. Y en el caso de la parte de rehabilitación de vivienda que apuntabas, Guillermo, que decías, ¿no?,
¿no? En cierta forma el COVID ha acelerado muchas cosas, una de ellas ha sido esta. ¿De qué forma las casas pues, que cuentan ya con una antigüedad, pues, yo qué sé, por decir, de más de 5 o 6 décadas, que se construyeron en el siglo pasado, se están rehabilitando en estos momentos? ¿Cuáles son las mejoras que se están implantando que sean más notables? Sí, mira, déjame darte tres datos. Los edificios en la Unión Europea son responsables del 40% del consumo de energía que tenemos. Son responsables del 36% de las emisiones de CO2 y son responsables del 55% del consumo de electricidad. Es decir, son, digamos, la piedra angular casi de la contaminación que producimos, ¿no? Como seres humanos. Entonces, eso es fundamental atajarlo y reducirlo como sea. Todos los planes europeos van mucho por el tema de la rehabilitación. En España ahora vamos a recibir un montón de dinero para impulsar la rehabilitación. Estamos a la cola de Europa en temas de rehabilitación y mucho menos de rehabilitación sostenible. Y la idea es multiplicar por 10 de aquí al 2030 la rehabilitación de las viviendas en nuestro país. Tenemos una necesidad acuciante para eso. ¿Y qué nos piden? Bueno, en la pandemia lo hemos visto claramente, ¿no? Nos hemos dado todos cuenta de que la ventilación tiene que ser mejor en nuestras casas, que las casas no tienen que ser tan compartimentadas, es decir, que sean sota, caballo y rey, sino que sean capaces de evolucionar. En un momento dado, las necesidades tuyas, de un matrimonio, de una familia, pueden modificarse en el tiempo. ¿Y eso qué implica? Pues que la casa debería poder modificarse de la misma manera. Las terrazas, tener un jardín, eso nos hemos dado cuenta que prácticamente puede llegar a ser una necesidad básica, ¿no? Hace unos días escuchaba yo en las noticias el aumento casi del 200% de la gente que se está yendo de las ciudades al campo y quieren alquilar o comprar o ejecutar un chalet para poder vivir ahí con una pequeña parcelita, ¿no? Es decir, esa relación con la naturaleza yo creo que nos hemos dado cuenta que es necesaria, que las viviendas no pueden seguir esa tipología que hasta ahora estaban siguiendo de sota, caballo y rey, es decir, tu vivienda te la compras cuando tienes 30 años y sigue siendo prácticamente igual cuando tienes 60. Eso no puede ser, deberían ser capaces de modificarse mucho más, de ser mucho más flexibles, de ofrecer muchas más posibilidades. Es complicado, tampoco es un tema fácil, pero sin lugar a duda cada vez están surgiendo más iniciativas en este sentido. Más iniciativas, además, que yo creo que han venido para quedarse. El co-living, el co-housing, todo este tipo de edificios en los que, por ejemplo, hace poco escuchaba también otra noticia que se está desarrollando un espacio de co-living en Madrid, que es un espacio de co-living para gente joven antes probablemente de casarse, donde va a haber zonas comunes, trasteros, zonas de lavadoras, secadoras, etcétera, y la vivienda va a ser relativamente pequeña, pero porque todos los servicios los tienes fuera, ¿no? Y todos los temas de sostenibilidad estaban ahí incluidos para el tratamiento de residuos, del agua, del aire, la ventilación cruzada, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que se ha abierto un campo enorme, se abre un campo enorme para la arquitectura, para la ingeniería, para el desarrollo de las viviendas, de las oficinas, de los centros educativos, en fin, todo aquello que nos hemos dado cuenta con la pandemia que así no deberíamos de seguir. Ahora, el reto es ser capaces de conseguir coger una línea, una dirección y poder seguirla porque yo creo que el objetivo y los medios a nivel económico están claros. Interesante lo que está ocurriendo en estos momentos en todos esos sentidos. Bueno, decíamos, ¿no? Al final hablamos de la ciudad del futuro, pero estamos hablando de las ciudades del presente, de cómo se están transformando en estos momentos para garantizar esa sostenibilidad, ¿no? Tanto en el entorno como también partiendo desde nuestras propias casas. Interesante también esa parte del co-living que se está desarrollando en Madrid. Bueno, seguro que veremos muchos más ejemplos en los próximos años de esto. Guillermo Elena, arquitecto director en GES Arquitectos y Asociados, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, encantado. Un saludo.